soy profesora de Biología y Ciencias Naturales y actualmente me desempeño como directora de servicios en Roma Evaluaciones. ¿Okay? ¿Qué quiere decir este cargo? Que en el fondo yo estoy a cargo de implementar, ¿cierto?, los servicios y nuestro sistema a nivel nacional. Esto gracias a un equipo de expertos que trabaja en conjunto conmigo, entre ellos está el expositor del día de hoy, ¿cierto? Y ustedes han ido conociendo también al equipo de Roma, a los capacitadores y especialistas de Roma durante estos webinars. Son las mismas personas Alicia, que van visitando los distintos colegios. estamos ok, creo que se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, Sí. sí se ve. Perfecto. Se ve perfecto. Así que, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a presentar este tema que causa mucho interés en los docentes. Aunque la evaluación formativa es un término bien antiguo, últimamente ha tomado más presencia con el decreto 67 que salió el año pasado, ¿cierto? Y que debe implementarse este año. Entonces, por eso es un tema que está tan relevante hoy en día y más aún con esta época que estamos viviendo actualmente, que es muy fuera de lo común, esta pandemia, nadie estaba preparado, entonces por eso también han nacido estos webinars, para ir apoyando a nuestras escuelas, darles ese granito de arena y poder orientar un poquito el trabajo que deben ir realizando en este momento. Así que Antonio es profesor, ¿cierto? También, y es especialista Roma y va a presentar el tema del día de hoy. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Sandra, por la presentación. Les doy la bienvenida también a todos los profesores. Hay algunos profesores que ya conozco, que he visto que han participado también en otras charlas y me parece bastante interesante este interés que están adquiriendo nuestras charlas, ¿ya? Así que los felicito también por la iniciativa. Y primero establecer que dentro de las estrategias de evaluación formativa hay muchas formas de ir avanzando con esta evaluación, y como bien decía Alicia, el decreto 67 estableció, ¿cierto?, y cobra importancia el hecho de que se evalúe mucho el proceso en sí más que el resultado. Entonces, obviamente, la evaluación formativa en esta instancia, en este contexto de pandemia, va a tener mayor realce porque el Ministerio así lo estableció y porque está ya incluido dentro de este decreto 67. Entonces, poniendo en contexto esta situación actual que bien describió Alicia y que todos conocemos, esta pandemia, nos hemos tenido que adaptar y acostumbrar a diferentes formas de poder interactuar con nuestros alumnos, ¿cierto? Antes la interacción era mucho más fácil porque los veíamos constantemente en el colegio y podíamos establecer esta comunicación y esta interacción de manera rápida. Pero este proceso se vio interrumpido con este tema de la pandemia, ¿cierto? Y también tenemos que dejar claro que hay mitos del proceso de aprendizaje, ¿cierto?, enfocado en esta evaluación formativa, que van a pasar a la historia o que ya pasan a la historia para poder avanzar en este nuevo proceso o nueva forma de educar. Lo primero es que el estudiante aprende cuando está sentado en su banco. Eso es lo que teníamos previsto antes, y todos pensábamos que mientras mi estudiante esté sentado en el banco, manteniendo el orden, me va a estar escuchando y me va a estar prestando atención a lo que yo le estoy exponiendo. Y efectivamente, muchas veces esto ayudaba al orden de la sala, pero tenemos que establecer ahora que esta situación nos cambió y el niño está frente a una pantalla, escuchándote efectivamente, pero quizás, y acá pasamos a la segunda frase, no está aprendiendo absolutamente nada. Antonio, disculpa. Sí, dígame. Disculpa, pero es que tu presentación se ve solamente la portada, no se está viendo la diapositiva que estás hablando. Debe seleccionar ahí abajo modo presentación. No está en modo presentación. Déjenme unos segundos. Sí, estamos tratando de solucionar ahora el tema de la presentación. Son problemas técnicos de nuestros programas en vivo, ustedes saben. ¿Ahí Alicia se ve? Está cargando. ¡Ay, sí! Ahora sí, se ve perfecto. Ya, disculpa Antonio, continúa.
No, no hay problema. No está en la diapo de los mitos, sí, está en la diapo anterior. Está en la diapo posterior. Sí, el tema está en que no puedo volver ahora a la anterior. Voy avanzando. Ahí sí, ahí sí. Sí, ahí sí, ahora sí. Perfecto, muchas gracias por avisarme. Obviamente yo estaba totalmente enfocado en la presentación, pensando que todos estaban viendo, así que les pido las disculpas del caso. Bueno, entonces lo que les comentaba era que cuando el niño, en este caso, está sentado frente a ustedes, en este caso frente a la pantalla, no es necesario o no me va a indicar, esto no me indica que el niño esté aprendiendo y que esté escuchándolo activamente, ¿cierto? Entonces, también establecer que hay algunos estímulos exteriores que van a provocar que el niño quizás lo esté escuchando, pero no esté aprendiendo y no esté entendiendo absolutamente nada. El siguiente mito es cuando el aprendizaje se percibe en un contexto de seriedad y formalidad, es mejor logrado. Si bien mantener el orden, ser serios y tener una formalidad no es mala práctica, sí en este sentido va a favorecer que el niño se retraiga un poco y no esté esta interacción constante que se necesita para el proceso de retroalimentación, ¿cierto? El niño va a percibir al profesor como alguien que le está dando instrucciones y quizás no va a tener la confianza de poder establecer un vínculo necesario para que puedan interactuar y que se establezca el proceso de retroalimentación, porque el niño va a tener miedo a preguntarle al profesor en este caso. Y también el tema de la diversión es antagonista del proceso de aprendizaje. Todos sabemos, y también tomando la frase anterior, que cuando el niño se divierte, se entretiene con tu clase, es mucho más fácil que sea más significativo este aprendizaje y que el niño sí o sí va a tomar confianza con el docente y va a poder establecer un vínculo de más confianza, como les digo, y va a poder establecer esta relación, esta interacción. Otro tema específico también es el tema del profesor. ¿Ya? El profesor generalmente es el dueño de la verdad y tiene que hacer el niño lo que estima el profesor conveniente. ¿Ya? Obviamente hay cosas que sí el profesor puede direccionar en torno al alumno, pero muchas veces cuando el alumno está interiorizado e interactúa con el docente, muchas veces salen nuevas metodologías en base a respuestas de alumno, porque él te va a estar por así decirlo, retroalimentando las prácticas pedagógicas. Entonces, acá el núcleo sí o sí va a ser el alumno. Y el profesor va a ser una guía, va a ser el camino, el acompañante en este camino al proceso final del objetivo de aprendizaje o la meta que tú estableciste. Y por último, para aplicar metodologías de aprendizaje activo, debo rediseñar todo mi curso. Si tú tienes una metodología que la puedes extrapolar a esta situación, ¿cierto?, de aprendizaje virtual o educación a distancia, no es necesario que se cambie todo. Tú puedes darle algunas pinceladas solamente para poder avanzar de buena manera y seguir ocupando tu metodología. Obviamente teniendo en consideración las nuevas tecnologías y el contexto de estas tecnologías que se pudiesen aplicar dentro de tu establecimiento educacional. ¿Avanzó bien ahora, Sandra, Alicia? Sí. Perfecto. Entonces, teniendo claro cuál es el propósito de la evaluación, yo voy a tener estos indicadores y voy a poder saber hacia qué punto tengo que mirar, ¿cierto? Y puedo tener indicadores que me van a permitir establecer, primero, a través de un diagnóstico, identificar hacia dónde tengo que avanzar, cuál va a ser el camino que tengo que seguir, cuál es la ruta de aprendizaje que debo seguir para que el alumno establezca un producto final o ejecute un producto final. Entonces, para eso, el propósito del diagnóstico es identificar. El propósito de la evaluación formativa, que está dentro de todo el proceso, de todo el ciclo educativo, es para el aprendizaje del alumno. Y por eso se da énfasis, mucho énfasis ahora a esta situación, llevarla a solamente evaluaciones formativas. Como les dije anteriormente, el Ministerio está enfocando, ¿cierto?, el proceso de enseñanza-aprendizaje a evaluaciones formativas. Entonces, ¿para qué? Para el aprendizaje del alumno. Y por último, si yo quiero calificar, ¿cierto?, quiero
poner una nota o quiero poner un porcentaje de logro, eso yo lo ocupo con una evaluación sumativa, una calificación, que me va a servir para valorar el aprendizaje. Y que en estos momentos, con el contexto del decreto 67, la evaluación sumativa va a tener efectos solamente para la promoción, nada más que eso. Entonces, sí o sí el proceso grande, global, está en la evaluación formativa. Ahora, ¿qué entendemos por evaluación formativa? La evaluación formativa es un proceso sistemático, cíclico, en el cual profesores y estudiantes comparten metas de aprendizaje y evalúan constantemente sus avances en relación a estos objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesor, en conjunto con el alumno, van a compartir estos objetivos, ¿cierto? Que me va a entregar el currículum o que ustedes van a querer evaluar o donde quieren llevar al alumno, y estas metas compartidas me va a permitir establecer retroalimentación constante, no tan solo del profesor hacia el alumno, sino que también del alumno hacia el profesor en torno a sus prácticas pedagógicas. Por eso es importante ir sistemáticamente haciendo evaluaciones formativas. Y más adelante vamos a ver los diferentes tipos de evaluación formativa. Muchas veces nosotros sin querer, haciendo una pregunta, ya estamos haciendo una evaluación formativa. Entonces, tomando las diferencias de la evaluación según el propósito, la formativa es un proceso continuo, sistemático, que me va a permitir retroalimentar de manera sistemática, ¿cierto?, oportuna y detallada al alumno en su quehacer educativo. Ahora, implica sí una interacción entre el alumno y el profesor, ¿cierto? Tiene que haber acá esa interacción y eso se le da la confianza que pueda llegar a obtener el profesor por parte del alumno y también por parte del alumno hacia el profesor, y entender que el alumno es agente de su aprendizaje. Acá tenemos que trabajar la autorreflexión, la autorregulación. Tiene que ser capaz el alumno en algún momento del proceso de autoevaluarse y de evaluar a los compañeros que tiene alrededor, ¿ya? Porque así va a ser mucho más eficiente y fácil de poder transitar en este proceso. Lo podemos obtener a través de variadas fuentes, ¿ya? Yo no hago una evaluación formativa solamente durante el proceso o en el medio del proceso o el ciclo educativo. Yo tengo que ser constante con estas evaluaciones formativas y tengo que tener diferentes instrumentos para poder tener diferentes tipos de información. A mí no me va a servir solamente trabajar con un instrumento. Yo lo tengo que hacer sistemático con diferentes instrumentos porque la diferencia de instrumentos me va a entregar otro tipo de indicadores. Y todo eso yo lo uno y así voy retroalimentando el aprendizaje del alumno. Bueno, por ende describe, ¿cierto? La evaluación formativa describe el proceso y describe lo que está haciendo el alumno e implica evidenciar constantemente el aprendizaje. Ahora ustedes quizás con estas tecnologías o lo que están utilizando de acuerdo a su contexto, podrían sacar una fotografía de algún trabajo, ¿cierto?, que se la envíe el alumno, y eso ya es una evidencia. Un WhatsApp, un audio, también es una evidencia, y a través de eso yo puedo hacer una retroalimentación hacia el alumno. En cambio, en la evaluación sumativa, el énfasis está en certificar el aprendizaje. ¿Qué es lo que aprendió? Yo le pongo una nota de acuerdo al resultado final. Y estas son las prácticas que teníamos y que eran viciosas anteriormente, y por eso también nos está jugando en contra del tema de la evaluación formativa. Me imagino que a muchos les estaba pasando que si la actividad que ustedes están enviando a sus alumnos no tiene nota, no tiene vuelta, no tiene la posibilidad de revisar el material, ¿cierto?, que les puede enviar el alumno y retroalimentar, porque no tiene la nota. Y eso es lo que hacíamos anteriormente. Cada una de las evaluaciones que hacíamos, ¿cierto?, le poníamos una nota o le asignábamos una nota, porque era la única forma de que el niño sí pudiera realizar el trabajo. ¿Alguien está rayando la pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, esta evaluación sumativa se realizaba en determinados momentos, ¿cierto? Poníamos nota por el cuaderno, poníamos nota por asistencia, poníamos nota porque el niño se comportó bien en la sala, ¿cierto?
pero muchas de esas notas eran complementarias. Por eso ahora el decreto 67 estableció que el proceso era más importante y que la nota solamente va a surtir efecto para este tema de efecto de la promoción. Y la evaluación también emite un juicio, ¿cierto? ¿Reprobó o no reprobó? Y también permite reportar los logros del desempeño del alumno, ¿cierto? Los diferentes niveles de desempeño. Entonces, para terminar este tema y cerrar este ciclo de la evaluación formativa, primero, entender que es un proceso sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo hago al inicio, durante el proceso, en muchas ocasiones, ¿cierto? Y también tengo que hacer una evaluación formativa de resultado, que va a ser al final. Quizás antes de la calificación, ¿cierto? Porque es la única manera de yo poder ir direccionando este proceso de aprendizaje. Si yo hago solamente una evaluación formativa, ¿qué pasa con el resto? ¿En qué momento yo voy retroalimentando? Las metas tienen que ser compartidas, ¿cierto?, entre profesores y alumnos para que estas metas lleguen, o estos niños y estos alumnos lleguen a una meta final de la mano, en acompañamiento, recogiendo evidencias de manera sistemática para tomar decisiones oportunas. El ciclo de la evaluación formativa, ¿cierto?, comienza, primero, establecer que el ciclo es continuo. Constantemente yo voy haciendo esta evaluación formativa de diferentes maneras, pero la tengo que hacer. Primero establezco qué tengo que evaluar, ¿cierto? Desde el currículum yo desprendo el objetivo, voy desprendiendo los contenidos, las habilidades, las actitudes, y establezco qué es lo que voy a evaluar. Para después de eso, establecer a quién voy a evaluar. ¿Cuál va a ser el grupo curso o el grupo de alumnos específicos que voy a establecer para hacer esta evaluación? Y después de eso, tengo que establecer el cómo se va a evaluar, ¿cierto? A través de una respuesta corta, a través de respuestas más extensas, a través de una evaluación oral. Ustedes van a tener que establecer de qué manera van a evaluar, pero siempre siendo congruentes con el objetivo de aprendizaje. Eso es fundamental. Luego de eso, establecer las fechas de cuándo se va a evaluar. Si voy a hacer una evaluación formativa informal, ¿cierto? Esa se hace durante la clase. Si van a hacer una evaluación formativa de proceso, en donde ustedes establecen y planifican fechas, en donde sí o sí en ciertas cantidades, en ciertos días, ciertas semanas, yo voy a evaluar al alumno de manera formativa, y también establecer cuáles van a ser los medios, cuáles van a ser los instrumentos. Y es necesario, y aquí hago un paréntesis, es necesario que el alumno conozca de qué manera ustedes lo van a evaluar. Porque muchas veces, ¿cuál era la práctica de los docentes? Esconder la evaluación hasta el final, ¿cierto? Entonces, cuando a todos nos pasaba, en la universidad o en el colegio, llegábamos a la sala, inmediatamente pensábamos de qué manera me va a evaluar. Va a ser con alternativas, va a ser una pregunta, van a ser 3 preguntas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que el niño al final se preocupa más de cómo lo van a evaluar que en realidad qué le van a evaluar. Entonces, sí o sí, el niño debe conocer antes el medio, el instrumento con el cual va a ser evaluado. Y por último, cuando ya tengo el medio, ya hice la evaluación y tengo los resultados, comienzo el proceso de retroalimentación, ¿ya? Y este proceso de retroalimentación, vuelvo a repetir, tiene que ser oportuno y detallado. ¿Para qué? Para nuevamente establecer, de acuerdo a los resultados, con qué voy a comenzar la próxima sesión, la próxima unidad, el próximo objetivo, y qué voy a evaluar. Sandra, ¿alguna pregunta de los profesores? Sí, Antonio. Sí, mira, acá algunos docentes nos han dejado sus inquietudes a través del chat. Vamos a recoger algunas. Mira, acá tenemos la siguiente inquietud de Carolina Antesana. ¿Cuál sería el principal beneficio para el estudiante ¿Cuál sería el principal beneficio para el estudiante de la evaluación formativa? Mira, el principal beneficio es que el alumno va a conocer de qué manera puede llegar a realizar el producto final. Él se va a autorreflexionar, ¿cierto? Va a favorecer este autoaprendizaje y va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más eficiente en los procesos posteriores, ¿ya? Entonces el alumno, como ya conoce de qué forma él tiene que estudiar o de qué forma él tiene que establecer relaciones con contenido,
si yo se los voy entregando como profesor, si los estoy retroalimentando constantemente, para él va a ser mucho más fácil las sesiones posteriores o los objetivos posteriores eh, que pueda establecer en este proceso de aprendizaje. Perfecto. Mira, acá tenemos otra pregunta de la profesora Constanza Real. Ella nos señala, creo que a muchos nos ha pasado que recibimos muchos correos y no alcanzamos a retroalimentar a tiempo. ¿Cómo se puede entregar retroalimentación oportuna en este contexto? Mira, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para adelantar es que como el ministerio te pidió esta priorización, ¿cierto?, de objetivos, establecer solamente objetivos puntuales para poder avanzar en este proceso. Si yo quiero si voy a tomar un objetivo, ¿cierto?, y voy a evaluar muchos indicadores, va a ser muy difícil poder revisar, ¿cierto?, porque me va a tomar más tiempo y poder hacer una retroalimentación oportuna. Entonces, diseñar estrategias que sean puntuales hacia un objetivo y que sean muy, muy fáciles para poder retroalimentar. Pero más adelante lo vamos a hablar, Sandra, así que para que la profesora también esté atenta. Perfecto, mira, y las últimas, bueno, la verdad que son acotaciones. Tomás Scorsoni nos indica, lo formativo implica aumento del tiempo no lectivo, necesariamente para garantizar su calidad. Después nos pregunta acá la profesora Marcela, en el caso que los estudiantes no quieran realizar el trabajo, guía o evaluación formativa, ¿cómo podemos evaluarlo? Al estar en su casa no podemos obligarlos a trabajar. Ahí es parte fundamental el papá, el tutor o el apoderado. Ahí tenemos que aliarnos en ese sentido con la persona que está constantemente en su casa, ¿ya? Y explicar, es lo que les comentaba anteriormente, si yo explico para qué va a servir esta evaluación formativa y por qué les va a favorecer en el proceso de aprendizaje, quizás es necesario establecer esta comunicación con los docentes, perdón, con los apoderados. Es difícil por los vicios que teníamos anteriormente de asignarle nota a todo. Entonces, si el niño no tiene nota, ¿cierto? La actividad que tú le enviaste, difícilmente va a poder enviarte de vuelta la actividad porque a él no le interesa o no conoce el por qué tiene que sí o sí favorecer este proceso de evaluación formativa. Pero es un tema que lo tienen que manejar yo creo, y en mi opinión, con los apoderados. Ese es el punto donde hay que atacar. Perfecto. Recogemos la última pregunta, Antonio, tú me indicas. Perfecto, sí, no hay problema. Mira, acá estoy leyendo una de la profesora Luisa, nos indica, ¿cómo evaluamos en pandemia? Justo se está adelantando la profesora. ¿Sí? Ya. Sí, se está adelantando, así que más adelante vamos a ver de qué manera, cuáles son las estrategias o actividades que podemos utilizar para evaluar, que no necesariamente tienen que ser evaluaciones extensas. Entonces, más adelante que la profesora ojalá esté atenta a estas actividades. Perfecto. Entonces continuamos porque la verdad acá hay bastante inquietudes en el chat, pero me parece que las vamos a ir abordando más adelante en la presentación y ahí van a quedar respondidas todas sus inquietudes. Perfecto, Sandra. Y en torno a lo que dice la profesora, sería muy bueno que también vayan compartiendo estas experiencias, estas actividades en el chat, cosa que lo vayan leyendo también los diferentes docentes que están participando de la charla. Perfecto. Ahora, importante, ¿cuáles van a ser las estrategias para fortalecer el aprendizaje? Pero hablamos de estrategias del proceso, ¿ya? Acá hablamos del proceso primordialmente. Primero, establecer hacia dónde vamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero lograr con mi alumno y cuál va a ser el objetivo de aprendizaje que quiero establecer como producto final? Primero, proveer una clara y entendible visión de los objetivos de aprendizaje. El niño tiene que conocer el objetivo de aprendizaje y hay prácticas pedagógicas de docentes que ponen en la pizarra, bueno, ahora no, pero antes ponían en la pizarra cuál era el objetivo de aprendizaje que iban a realizar en su sesión. Esta misma manera lo pueden hacer en el encabezado del correo electrónico donde le envían la invitación, ¿cierto? O en el PowerPoint donde están presentando esta clase a los alumnos, pero sí o sí establecer metas claras. ¿Qué es lo que voy a trabajar y hacia dónde quiero apuntar? Y en este sentido, también tenemos que establecer indicadores de desempeño que den cuenta del logro de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? En que yo le tengo que indicar al niño qué es lo que tiene que demostrar para que yo efectivamente
valore su trabajo, valore su actividad y que sea óptimo para poder lograr el objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Acá se puede hacer una doble entrada, ¿cierto? Esta rúbrica, en donde aparezcan los criterios y aparezcan cuál es el nivel que debería tener el alumno para poder lograr o poder establecer esto óptimo para lograr el objetivo de aprendizaje. Y otro ejemplo también es modelar los buenos resultados y los malos resultados. Un ejemplo, yo tengo una prueba o un escrito, ¿cierto?, de un alumno, ¿cierto? Esto se hace de manera anónima, obviamente, de un alumno en donde el producto final es el que se establece como objetivo final, como bueno, por ejemplo. Y acá tengo otro trabajo o actividad de un alumno que no establece, que los indicadores de desempeño fueran bajos. Entonces, al niño le muestro qué es lo que yo espero de él como producto final y qué es lo que no espero que haga, cosa que a él también le quede claro y de manera visual pueda internalizar lo que le estamos pidiendo. La segunda pregunta fundamental es establecer el dónde estamos, ¿ya? En este sentido, generalmente cuando voy avanzando en este proceso, en este camino con el estudiante, tengo que hacer una detención y establecer una retroalimentación descriptiva de manera regular. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando yo establezco esta evaluación formativa, ¿cierto? Y y le voy a dar retroalimentación al alumno, la retroalimentación tiene que ser detallada. O sea, no puede ser muy bien hecho o excelente, ¿cierto? ¿Excelente qué? Muy bien hecho qué. Siempre yo tengo que poner la oración siguiente, ¿cierto? O el apellido, por así decirlo, para que el niño sepa en qué en realidad qué está haciendo bien, ¿cierto? En una redacción quizás muy bien, la puntuación está excelente, ¿cierto? Lo escribiste todo o con mayúsculas, etcétera. Ustedes pueden poner los indicadores que quieran, ¿cierto? Y después de eso, de que yo le estoy diciendo las cosas buenas, inmediatamente hago la retroalimentación, pero en torno a lo que debe mejorar. No en lo malo, sino que en lo que debe mejorar. Muy bien, la redacción está muy buena, pero podrías mejorar ciertas reglas de acentuación. Ustedes pueden imaginar y lo pueden llevar a la asignatura que ustedes tienen conveniente. Pero siempre tiene que ser detallado. ¿Ok? El niño también debe conocer la trayectoria y las líneas de progreso que siguen los aprendizajes. Yo voy a subir un escalón, pero para seguir al siguiente escalón, tú tienes que mejorar en esto, ¿cierto? El niño tiene que conocer esta secuencia y esta línea de progresión, porque también va a ser mucho más fácil para él poder autorreflexionar y autorregularse en el proceso, no tan solo con ustedes, sino que con todas las otras asignaturas. Y por último, también enseñar a los alumnos a autoevaluarse y establecer metas. Y nuevamente salió el tema de autoevaluarse, que es un tema, como les digo, que con los más chiquititos pueden comenzar a trabajar, ¿cierto? A través de preguntas de cómo lo hice, por qué lo estoy haciendo de esta forma, de qué manera podría hacerlo, donde ellos puedan responder, ¿cierto? Y así se van a empezar a interiorizar con el tema de la autoevaluación, para después extrapolarlo al tema de la coevaluación y que puedan evaluar de manera descriptiva, crítica, ¿cierto?, a sus pares. Y por último, el cómo llegamos. ¿Cómo llego yo al producto final? ¿Cierto? Y acá le respondemos a la profesora que hizo la pregunta. Tengo que diseñar una clase enfocada en un aspecto de la calidad a la vez. En este momento, situación de pandemia, las clases de 40, 50 minutos ya dejaron de ser normales, por así decirlo. Antes lo hacíamos, ¿cierto? Cuando estábamos en el establecimiento, la clase duraba 45 minutos, pero de esos 45 minutos, ¿cuánto era lo efectivo de clase? Entonces ahora tenemos la posibilidad de establecer clases más cortas, ¿cierto? Y en estas clases más cortas yo tengo que ser sumamente específico en torno a qué es lo que quiero ver en la clase, para no desviarnos del camino del proceso, del ciclo de aprendizaje. Enseñar a los alumnos a enfocar su revisión, ¿cierto? Que se vayan autorregulando, que vayan viendo cuáles son los hitos que tienen que ir cumpliendo en este camino, ¿cierto? Para poder avanzar.
y también involucrar mucho más a los alumnos en la autorreflexión y permitirles monitorear y compartir su aprendizaje. Es sumamente necesario y sumamente importante el tema de la autorreflexión y también el tema de la autoevaluación. Sandra, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar los docentes? Sí. Vamos a invitar, mira, a esta siguiente ronda de preguntas a nuestra directora académica, Celeste Arias, para que nos ayude a responder las inquietudes también, conjunto contigo, que nos están planteando los profesores. Mira, invitamos a quienes están participando a dejar sus consultas, vamos a leer algunas de las que tenemos acá. Celeste, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, Sandra, hola, ¿me escuchan bien? Sí, Celeste, te estamos escuchando acá todas las personas. Bueno, muchas gracias por asistir, ¿cierto?, a este nuevo webinar. Como ya señalaba Sandra, la idea es poder ir aportando en algunas discusiones y respuestas sobre algunas inquietudes. Mi rol, ¿cierto?, es desde la parte académica en Roma Evaluaciones, y obviamente tratamos de ver todo lo que tiene que ver con metodologías, didáctica y modelos de habilidades, así que cualquier consulta las vamos a ir contestando con Antonio para ver si podemos entregar la mayor orientación posible. Así que sí, muchas mira, gracias por el sí, espacio. mira, Celeste, Antonio, mira, acá nos dejan una consulta en el chat. Nos preguntan, buenas tardes, ¿qué hay de verdad que muchas de las evidencias evaluativas podrían servir para una futura calificación? Mira, la verdad es que hoy en día se ha puesto el foco a el rol que tiene primero el aprendizaje emocional y el apoyo hacia las familias. No hay ningún comunicado oficial en donde se considere que en esta época se puede calificar. Ya nosotros estamos alejados de los procesos de calificación y centrados en los procesos de aprendizaje formativo. De hecho, esta época de pandemia ha sido la primera prueba de fuego del decreto 67, ¿verdad? Porque nos ha invitado no solo a los profesores, sino que también a los estudiantes a aprender sin ser calificados. Entonces, de alguna manera, también este contexto nos ha favorecido un poco en la implementación de la evaluación formativa, en la implementación de los procesos formativos. Es bonito y súper significativo ver cómo los estudiantes avanzan en las casas muchas veces sin recibir una calificación para colocar en un libro de clase, ¿ya? Y eso yo creo que muchos de ustedes, ¿verdad? Muchos de ustedes lo han vivido y lo han experimentado. Sus estudiantes ya no están respondiendo por la calificación, sino que están respondiendo por un aprendizaje. El concepto de la calificación lo hemos instaurado nosotros, los profesores y los sistemas educativos en el niño. El niño no conoce ni sabe qué es calificado, el niño recién empieza a tomar conciencia de la calificación en los niveles de quinto, sexto año básico. Entonces, alejar al niño de la calificación y acercarlo a aprender por aprender tiene mucho sentido hoy en día. Así que es mito, hoy en día no se pueden, obviamente siempre puedes recoger evidencias, pero esas evidencias no pueden ser calificadas. Ya en ningún momento uno pudiese, por ejemplo, guardar una calificación para después colocarla en un proceso presencial, a menos, ¿verdad?, que se dé esa instrucción de manera ministerial, lo cual sería muy, muy complicado, muy difícil, porque no olvidemos que entre un 20 y un 25% de nuestros niños no tienen acceso al aprendizaje hoy en día. Entonces, ¿cómo vemos esta brecha en la calificación? Es un poco complejo. Perfecto. Mira, acá nos plantean otra pregunta la profesora Andrea García. Nos indica, ¿cómo podemos diversificar las evaluaciones para niños con necesidades educativas especiales? Antonio, ¿tú? ¿Perdón? ¿La vamos comentando entre los dos? Dime, no la escuché muy bien, Sandra. Perdón. Sí, mira, nos pregunta la profesora Andrea, ¿cómo podemos diversificar las evaluaciones para niños con necesidades educativas especiales?
En el caso de una evaluación formativa, sería obviamente de la misma forma como lo han hecho anteriormente, establecer diferencias, ¿cierto? Y buscar la manera, con preguntas quizás más individuales, abordando el mismo objetivo. Es complicado, ¿cierto? Es complicado el tema de diferenciar las evaluaciones, pero se puede hacer a través de evaluaciones formativas de proceso, ¿cierto? En donde el docente modifica la evaluación en torno al objetivo de aprendizaje, ¿cierto? O una evaluación formativa informal, en donde el docente, ¿cierto? Va tomando información de manera continua y en el momento, es más rápida. Entonces, quizás con esa información puede crear nuevos instrumentos de evaluación en torno a los niños con necesidades educativas especiales, o establecer quizás algún tipo de modificación, ¿cierto?, del instrumento, cambiar el instrumento para los niños con necesidades educativas especiales. No sé si... De hecho, comentar siempre, ¿verdad?, que los estudiantes con necesidades educativas especiales funcionan con una evaluación, ¿verdad?, que se concretiza por medio de los PAS y de los PAE, en donde ustedes, los profesores, están constantemente haciendo esta adecuación de proceso, y obviamente donde los principios DUA también cobran bastante importancia y dependen mucho, sobre todo los profesores PIE lo saben, del diagnóstico. O sea, hay diagnóstico en donde solamente se adecua y se evalúan los procesos, como son, por ejemplo, aquellos diagnósticos que tienen características como necesidades más potentes de aprendizaje, los que tienen desfases curriculares de 2, de 3 años, etc. Perfecto. Mira, acá tenemos la siguiente inquietud también de Loreto Sepúlveda. Les consulta, ¿cómo sé que se está usando correctamente la evaluación formativa? Oye, eso es súper potente. Esa es una muy buena pregunta. Dependiendo, bueno, Antonio lo va a comentar sí. Ahora, no lo vamos a llevar más allá, pero sé que una evaluación formativa es buena y es potente cuando mejoro la calidad de la tarea. Sin lugar a duda, si yo retroalimento a mis estudiantes y mejoran, obviamente que la evaluación formativa fue potente. Si no hay un avance, algo pasó en la estrategia de la evaluación formativa, ¿cierto? Algo pasó o con el docente o algo pasó con el estudiante. La única forma de saber si una evaluación formativa es buena es con la mejora. Si hay mejora, hubo buena estrategia formativa. Es importante también, Celeste, señalar el instrumento que se va a utilizar cuando hagan esta evaluación formativa, ¿ya? Que tiene que ser congruente con el objetivo de aprendizaje, tiene que establecer también una congruencia con el método y por ende el instrumento tiene que ser el indicado para medir cierto objetivo de aprendizaje. Sí o sí, si tú tienes esa congruencia, ya tienes listo la primera parte, que es el instrumento, y de ahí ya va a depender mucho de lo que tú decías, Celeste, del proceso que establezca el docente y también de que si la retroalimentación la tomaron y fue interiorizada por los alumnos. No sé si hay alguna otra pregunta o seguimos. Sí, ustedes me indican, ¿continuamos o...? Sí, yo creo que deberíamos continuar. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora vamos a establecer el qué evaluar, ¿cierto? Antonio, un segundo antes que comiences, te solicito por favor poner en modo presentación la PPT para que veamos pantalla completa. Vamos ahí a esperar a que se active. Un segundito, vamos a compartir nuevamente. ¿Se ve ahí? Ahí está comenzándose. Déjame. Agradecemos a todos los profesores que nos dejan sus preguntas a través del chat. Vamos a solucionar estos inconvenientes técnicos para continuar. Sí, ahí está. Ahí se está activando nuevamente. Y nos vemos la presentación completa. A ver, si avanzas de página, vemos si se comparte nuevamente.
por favor, Antonio. Sí, ahí estoy compartiendo y me parece la... Sí, ¿todos ven bien? Alicia, ¿me confirmas si tú ves bien la presentación? Tienes que compartirlo en modo presentación, Antonio. Sí. Si vemos la PPT completa, ahí estamos, profesores, les pido paciencia para poder Vamos a dejar de solucionar. compartir y vamos a hacerlo de nuevo. Esto es lo que pasa con los Zoom en vivo, problemas técnicos, profesores. A todos nos ha costado, incluso a nosotros, esta nueva modalidad de trabajo. Pero esperemos 5 minutitos que ya lo vamos a lograr solucionar. Alicia, mientras Antonio logra compartir su presentación, a lo mejor podríamos recoger algunos de los comentarios que están en el chat. Acá nos están preguntando sobre algunas orientaciones del Mineduc. Alicia las acaba de compartir en el chat para que ustedes las puedan visualizar una vez finalizado. Sí, comentar que todavía no hay ningún documento oficial que haya publicado sobre qué va a pasar en el caso de que esta situación siga y qué va a suceder con la promoción de los estudiantes. De hecho, esa es la principal inquietud y la principal certidumbre. Por ahí delante veía a alguien que preguntaba tercero y cuarto medio en particular, ¿qué va a pasar si no se califica? Esas son respuestas que a nivel ministerial aún no se responden ni se han publicado. Yo creo que el ministerio está esperando a ver qué va a seguir sucediendo y no olvidemos que en agosto más o menos está pronosticado el inicio del segundo semestre escolar y quizá aquí se pudiesen dar algunas luces, quizá cerca de agosto va a salir algún documento en donde se hable qué sucederá con las notas, con los procesos, pero todavía, profesores y equipos, no hay nada, ningún documento que hable de cómo va a ser los procesos de promoción. Pero sí hay de evaluación formativa, que después lo vamos a comentar ahí para que puedan tener alguna orientación. ¿Ya? Solo no hay nada que nos hable de calificar hasta el momento. Sí, esa es una pregunta que han realizado bastantes profesores a través del chat Celeste, así que te agradezco poder aclarar. Mira, acá mientras solucionamos el inconveniente, ahí la profesora ¿Ahí se ve? pregunta. ¿Sandra? Sí, pero no está bien. Se ve como presentación, no como presentación completa, no pantalla completa. Alicia, Celeste, ¿qué les parece si comenzamos de esta manera o buscamos otra solución para no seguir retrasando? Si gustas, ¿puedo compartir yo la pantalla, Antonio? Sí, dale, Celeste, porque de verdad que yo veo mi pantalla bien, pero me dicen que no se ve de buena manera, entonces... Ya, perfecto, yo la comparto. Perfecto, y dale. yo te la ya. Sí, ningún problema. Sí, profesores, 2 minutos toma el compartir la pantalla, si es la televisión en vivo. Ahí vamos a continuar, ahí está la pantalla de Celeste. Perfecto, Celeste, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Entonces quedamos acá con Antonio. Acá, en qué evaluar, perfecto. Celeste, ahora sí podemos avanzar. Entonces, en este proceso de qué es lo que vamos a evaluar, ¿cierto? Tenemos que entender que podemos evaluar 2 dimensiones, ¿cierto? O nos podemos enfocar en 2 dimensiones. Uno, que es el conocimiento y el desempeño, ¿cierto? Que aquí se establece esta ruta de aprendizaje, que efectivamente también hay una charla que los invito a que la vean en nuestro canal de YouTube, de esta ruta de aprendizaje en donde yo voy a evaluar el conocimiento del desempeño, o puedo establecer esta evaluación a través del proceso afectivo de disposición, que son estos objetivos transversales. Ahora, cuando yo evalúo conocimiento, sí o sí tengo que establecer esta lista de aprendizaje en donde desprendo los contenidos. Aquí el docente va a verificar, ¿cierto?, qué es lo que va a evaluar en base a los contenidos, ¿cierto? O quizás
qué es lo que quiere evaluar en base a las habilidades. Va a depender mucho del objetivo de aprendizaje y de su dificultad, verificar de qué manera yo lo puedo evaluar, ¿cierto? Y también puedo evaluar competencias, esta aplicación de este conocimiento y la habilidad en situaciones puntuales en donde me muestra el niño, ¿cierto?, que es competente en alguna situación puntual, como les mencioné. Y también finalizar con el tema de la generación de productos, ¿cierto?, el resultado final, que es lo que muestra el niño en esta dimensión del conocimiento y desempeño. ¿Si puedes avanzar ahora, Celeste? La evaluación formativa según el objetivo. Acá vamos a hacer un paréntesis en esta situación porque si bien nosotros conocemos la evaluación formativa como el proceso en sí de evaluación formativa, hay muchas instancias en donde se establece el tema de la evaluación formativa, ¿cierto?, de manera informal, en donde yo voy recogiendo esta necesidad, ¿cierto?, de tener información durante la sesión de clases, que se puede hacer a través de estas preguntas y respuestas en el momento, ¿cierto?, donde voy avanzando en la clase, que puede ser al inicio, al final, etcétera, y también haciendo este registro anecdotario en donde yo voy viendo la sesión, cómo se va realizando, y voy anotando, de acuerdo a algunas actitudes o algunas acciones de los alumnos, cuáles son qué es lo que tengo que ir mejorando. Esto también me permite hacerlo de manera observable, ¿cierto?, de manera grupal o individual. Esa es la evaluación informal, me permite determinar o tener información de manera inmediata, ¿cierto? Y no es necesario planificarla, se da constantemente, y usted obviamente que se les da constantemente en el proceso o en la sesión de clases. La otra evaluación, ¿cierto? La segunda evaluación es la de proceso. Y aquí es donde yo hago esta planificación y establezco hitos en cada cierto tiempo, en donde yo voy a evaluar algún producto que quiero que realicen mis alumnos en ciertas fechas. Por ejemplo, la producción de texto o trabajos, ejercicios en clase, portafolio, etc. Esta información va a ser mucho más detallada. ¿Por qué? Porque al establecer esta evaluación de proceso de manera continua, voy recolectando información y voy a tener mucha más información para poder ir retroalimentando de buena manera y de manera detallada a mis alumnos. Y por último, está la evaluación formativa de resultados, que esta viene a ser la antecesora en algunos casos de una calificación y que efectivamente va a medir los resultados de un proceso completo en una situación o con un instrumento específico. En este caso puede ser una disertación, una rúbrica o una lista de cotejo, etc. Ustedes lo pueden direccionar de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente y en relación al objetivo que tomaron en un principio. Ahora, vamos a hablar de algunas estrategias o algunas actividades de evaluación formativa, ¿cierto?, de manera informal. En este caso, tenemos la primera actividad, que son preguntas al azar. Como les mencioné anteriormente, yo lo que pretendo con esta evaluación es recolectar información inmediata. Entonces lo que hago es preguntarle a un alumno de manera azarosa, ¿cierto? Generalmente no es azarosa, siempre tendemos a preguntarle a alguien, pero tratando de cambiar al alumno al que le voy a preguntar para verificar si en realidad está tomando atención y está participando de mi clase o de este proceso que estamos elaborando, ¿cierto? En el caso de que no sean las preguntas al azar, yo puedo tener, ¿cierto? Si están las cámaras encendidas, puedo, obviamente encendiendo mi cámara, tener un pocillo con los nombres de cada uno de los alumnos, ¿cierto? El palito, como dicen algunos, el palito, ¿cierto? Con los nombres de los alumnos, y en la medida que vaya avanzando la clase, hago una pausa, tomo un nombre de un alumno y le pido que me responda una pregunta, ¿cierto? Ahí sí o sí van a poder establecer atención porque esto va a ser al azar, este papelito, y lo van a ver todos. En este caso, si el alumno no contesta rápidamente, ustedes podrían establecer una ayuda, ¿cierto? O preguntarle a otro alumno, o cómo cómo le pueden colaborar, ¿cierto? Pero es necesario establecer este papelito para poder que el niño sepa a quién le están preguntando y mantener la atención.
Ticket de entrada, ¿cierto? El ticket de entrada me va a servir para direccionar mi clase o mi ruta, ¿cierto? Yo al inicio de la clase hago una pregunta, hago 2 preguntas, dependiendo también del tiempo que pueda establecer, y podrías establecer, ¿cierto?, la pregunta diciéndole a los alumnos, mira, necesito que me contesten estas 2 preguntas, y así modelas tu clase o puedes avanzar dependiendo de las respuestas que te vayan dando. Este ticket de entrada también se puede dar en el chat, ¿cierto? Tú le haces las preguntas y los niños van escribiendo y tú puedes ir leyendo en el chat las respuestas de los alumnos. Además de eso está el ticket de salida, que sigue la misma lógica del ticket de entrada, pero ¿para qué me va a servir? Para ajustar la clase siguiente. Entonces, el ticket de salida puede ser quizás una pregunta que se le hace al alumno, y esta pregunta, en el caso de que les falte tiempo o no alcance a hacerla, te la pueden enviar la respuesta al correo electrónico, y así tú también puedes modelar la clase siguiente, ¿cierto? Todas estas actividades me van a permitir recolectar información inmediata, y estamos estableciendo una evaluación formativa que va a terminar obviamente con la retroalimentación correspondiente. La ruleta de preguntas, ¿cierto? Hay docentes que a lo mejor aquí van a poder establecer quizás, o van a conocer lo que yo estoy diciendo, que cortan un cartón, ¿cierto? Ponen numeritos y hacen girar esta ruleta y le hacen la pregunta al niño con el cual sacaron el papel, ¿cierto? Establecen que la pregunta número 1 dice el por qué, la pregunta número 2 el cómo, etcétera. Ustedes van a establecer las preguntas que estimen convenientes, pero cuando giran la ruleta, el niño inmediatamente, el profesor saca el papel y le hace la pregunta correspondiente al alumno, o el palito en este caso. Ahora, la pausa reflexiva es muy importante que en este caso el niño, en el intermedio de la clase, ¿cierto?, se haga una pausa en donde el estudiante reflexione en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje o lo que está haciendo en esta sesión, y pueda escribirlo en el chat o pueda escribirlo en un diario de cuaderno, ¿cierto?, qué es lo que está avanzando y cómo está avanzando, ¿ya?, para poder establecer también este proceso largo que es la autoevaluación, que se tiene que empezar a realizar desde pequeñito. Entonces la pausa reflexiva me va a indicar también, ¿cierto?, que el niño me envíe la información de esta pausa a través del chat o a través de un correo electrónico o una fotografía. Y por último, está el resumen en una oración, ¿cierto? Finalizando la clase, tú le puedes solicitar al alumno que escriba en una oración de 7 u 8 palabras qué es lo que entendió de la clase y cómo va a abordar el tema, o qué es lo que, qué es lo que entendió y cómo él puede reflexionar en torno a lo que hizo en la clase, ¿cierto? Y esto también se puede hacer a través del chat, lo pueden hacer a través de un correo electrónico, vía WhatsApp, pero siempre tomando evidencias, ¿ya? Las evidencias pueden ser, como aparece ahí en la PPT, en el chat, ¿cierto?, con caritas, con luces, ¿cierto?, luces de semáforo, que muchos docentes, y me imagino que ustedes lo han hecho, le piden al niño que construya una carita feliz y una carita triste, y en el caso que tenga la carita feliz es porque, y la muestre en la cámara, es porque el niño sí entendió lo que tú estás explicando. Y en el caso que tenga una carita triste, puede ser que el niño necesite mayor retroalimentación y tengas que hacer un repaso. Ya lo mismo con el semáforo. Luz verde, luz roja y luz amarilla, y tú le vas a dar el significado que estimes conveniente. ¿Ya? ¿Avanzamos? Sí, por favor. Celeste. Perfecto. Ahora tenemos esta estrategia, ¿cierto?, de evaluación formativa, que es la segunda que hablamos anteriormente, que es de proceso. Y acá establecemos la recolección de información, pero va a ser de manera más detallada, ¿cierto? Porque yo voy a establecer que el niño haga alguna actividad, algún ejercicio o algún instrumento que construya para yo poder establecer cómo ha ido avanzando. La primera es la creación de historietas y cómics, que acá lo pueden hacer en base a un concepto que ustedes estimen conveniente, de acuerdo a su asignatura, y que el niño, en la medida que vaya avanzando en este proceso, le vaya entregando el avance de esta creación y ustedes lo vayan retroalimentando, siempre entendiendo que va a haber un instrumento de evaluación que el niño sí o sí tiene que conocer para que obviamente direccionen la historieta hacia donde ustedes quieren
direccionarla, obviamente. Pero acá se hace una evaluación de proceso. Hay fechas establecidas en donde ustedes van a ir revisando esta creación de historietas, ¿ya? Acá también se pueden vincular diferentes asignaturas con esta creación de historietas. Pueden trabajar con arte, ¿cierto? Con lenguaje, etc. Ustedes pueden establecer esta vinculación. Lo segundo es el portafolio, que es lo más conocido, en donde tú también tienes que mostrarle cuáles van a ser los indicadores de evaluación, en donde van a estar las actividades, ¿cierto? Los diagramas, los dibujos, los mapas conceptuales, y el niño, en la medida que vaya avanzando, va sacando fotografías y te las va enviando para que tú hagas la retroalimentación. ¿Es un proceso complicado? Sí, es un proceso complicado, pero es el momento de poder hacer estas actividades para poder avanzar en este proceso de evaluación formativa. La revisión de cuadernos, que prácticamente sigue la misma lógica que el portafolio, pero acá tú puedes ir revisando la escritura, revisando el orden de acuerdo a la redacción, ¿cierto? Otras cosas que no se van a ver en el portafolio. Y también se puede hacer a través de fotografías, ¿cierto? O vía correo electrónico. El cuarto punto son los mapas conceptuales. Ya en este caso, si tú quieres hacer o establecer una estrategia en torno a un trabajo colaborativo, tú en una clase la destinas única y exclusivamente para llenar un mapa conceptual en donde tú pones el concepto y los alumnos van a ir llenando las casillas, ¿cierto? O qué es lo que tú quieres lograr con este mapa conceptual. La idea es que sí o sí abarque mucha información, ¿cierto? Y que tengan esta información para poder retroalimentar después. Los diarios reflexivos, que permite también al alumno hacer esta autorregulación, que vaya escribiendo con preguntas que tú direcciones como docente, que le digas qué es lo que aprendiste hoy, ¿cierto? Cómo puedo aprender mejor, y que él vaya llenando este diario reflexivo, y de la misma forma envías la evidencia al docente, al WhatsApp, al correo, etc. Y por último, las guías de desempeño. Y acá vamos a hacer una distinción porque Alicia nos va a explicar el tema de las guías de desempeño. Entonces vamos a profundizar un poquito más en lo que son las guías de desempeño. Ya nosotros en Roma trabajamos con este tipo de instrumentos formativos y otros instrumentos ya nos conocen obviamente por ser expertos en el área de evaluación. Y lo primero que debemos dilucidar o dejar en claro qué es una guía de desempeño, que nosotros entendemos por una guía de desempeño es una guía de aprendizaje, ¿ya? Este instrumento pedagógico y didáctico va a permitir que los estudiantes puedan ejercitar ciertas habilidades. Celeste, te pasaste una diapo, eso. Ciertas habilidades y contenidos, ¿ya? Entonces, el foco es netamente formativo. Nunca la finalidad de este tipo de instrumento es que sea calificada, sino que el estudiante pueda ir ejercitando tanto los contenidos como las habilidades, y la idea es que sea un instrumento flexible, que a mí me permita ir evaluando el proceso que va viviendo el estudiante en el aprendizaje. En un contexto presencial, las guías de desempeño se pueden ir trabajando en 1, 2, hasta 3 clases, dependiendo de la estructura que le vaya dando el docente. Por lo tanto, es súper flexible, son guías que se pueden mandar quizá a los estudiantes para que las puedan ir contestando cada 15 días o algo así, ¿ok? Ahora, ¿en qué asignaturas y niveles están presentes estas guías de desempeño? Estas guías están presentes en la asignatura de lenguaje, comunicación y literatura y en la asignatura de matemática. En el caso de lenguaje se trabaja el eje principalmente de lectura y el de escritura. El de oralidad se podría trabajar siempre y cuando el docente pueda direccionar en base a este instrumento alguna actividad en donde no se puedan exponer acerca de un texto que sale, por ejemplo, en una de estas guías. Y en matemáticas se trabajan todos los ejes, números, geometría, álgebra, datos y azar. Estas guías están presentes desde primero básico a octavo básico y se van distribuyendo, son por unidades, pero por cada unidad de aprendizaje tenemos 3 guías de desempeño. La idea es que yo vaya recogiendo información y vaya evaluando el proceso que está viviendo el estudiante durante la unidad.
para que eso yo lo pueda visualizar efectivamente, la guía tiene que tener una estructura. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta guía nosotros? De cómo se constituye esta guía de trabajo, guía de aprendizaje? Generalmente en la guía ustedes van a poder encontrar 6 secciones que son fundamentales para ir tomando todos estos aspectos que habló anteriormente Antonio, ¿cierto? El tema de recordar la información o recuperar la información tiene que ver con lo que nosotros hacemos normalmente en nuestras clases al inicio, ¿cierto? En donde activamos los conocimientos previos. Entonces hay una sección de la guía en donde yo hago esa primera parte. Luego hay una parte en donde presento el objetivo que voy a trabajar. En el caso de la secuencia que se siga, bueno, aquí va a ir variando la secuencia que siga la unidad didáctica, si es que está presente esta sección o no de anclaje de nuevos conocimientos. Posteriormente viene una sección en donde yo ahí hago más protagonista al estudiante, ¿cierto?, para que pueda responder, pueda ejercitar las habilidades y los contenidos que yo quiero trabajar en ese instrumento. Finalmente tengo que ir concretando este aprendizaje con alguna que otra pregunta cerrada y ya al terminar la guía, algo que es no menor, que es súper importante, el tema de la autoevaluación. Como les dije anteriormente, las guías van desde primero a octavo básico, entonces en todas las guías hay una sección de autoevaluación, de tal manera que el niño pueda ir desde pequeño trabajando esto que es tan difícil a veces porque los chicos son poco autocríticos en general y son poco sinceros cuando los enfrentamos a estos sistemas de autoevaluación o coevaluación. Entonces la idea es que desde chiquitito empecemos a ir dando las pautas para que más grandes sean realmente autocríticos y puedan evaluarse con sinceridad. A continuación vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo se puede ir presentando en una guía, ¿cierto?, cada una de estas secciones. Alicia, la primera sección, ¿sí? Comentar que obviamente un profesor, y por eso lo colocamos dentro de la estrategia de evaluación formativa de proceso, puede perfectamente tomar estos pasos que Alicia está comentando y crear guiones didácticos, ¿cierto?, para trabajar con sus estudiantes. Nosotros trabajamos este modelo, obviamente, como Roma, pero no significa que yo, profesor, no pueda trabajarlo en mi casa, en mis procesos didácticos. Yo perfectamente podría tomar estos 4 o 6 pasos y replicarlo en los modelos, porque por supuesto, y comentar que están hechos en base a un modelo de cómo el estudiante aprende, ¿ya? Entonces, esta evaluación formativa, además de ir midiendo el proceso, también permite integrar una subevaluación formativa, que es la autoevaluación, ¿ya? Entonces, comentar que los pasos que van apareciendo responden a una muy buena estrategia formativa que ustedes pueden hacer en sus casas, profesores, para compartir con sus estudiantes. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que bueno, nosotros con los establecimientos que trabajamos, al principio sobre todo había como mucho, como que no sabíamos cómo enfrentar esta situación y algunos colegios pasó que mandaron un montón de material y después la marcha se tuvieron que dar cuenta de que no era llegar y mandar material. Entonces, la idea, como dice Celeste, es presentarle cómo nosotros vamos desarrollando estas guías para que también ustedes lo puedan extrapolar y cubrir, ¿cierto?, esa asignatura que a usted le interesa, ¿ok? Entonces, como decía, aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo nosotros presentamos la información a los estudiantes en esta guía. La primera es la que yo les señalaba anteriormente, recuperación de la información. Este paso es como el recordatorio que yo mencionaba, en donde nosotros activamos los conocimientos previos y preparamos al estudiante para el aprendizaje. Entonces aquí el estudiante, cuando vea su guía, lo va a poder visualizar fácilmente con esta frase que aparece ahí, lo que ya sé. Posteriormente viene una sección que se llama presentación de objetivos de aprendizaje, y como su nombre lo dice, la idea es que aquí le presentemos al estudiante lo que va a aprender o lo que va a trabajar en este material didáctico, y generalmente los objetivos de la guía de desempeño corresponden a los indicadores de evaluación de los objetivos de la unidad que se va a trabajar en ese instrumento.
Posteriormente viene la siguiente sección, que es la de anclaje de nuevos conocimientos. El anclaje también, como su nombre lo dice, la idea es presentar aquí al estudiante nuevos contenidos o también estrategias para desarrollar alguna habilidad. Por ejemplo, en este caso, en esta guía, al estudiante se le presentó un texto y después me aparece aquí, después de leer, y ahí aparece el texto narrativo, ¿cierto? Como el cuento de qué se compone y cómo yo lo tengo que analizar. Pero para analizarlo, más abajo se detalla, por ejemplo, cuáles son las pistas que me van dando el texto en cuanto al nivel explícito, que el nivel implícito, para que el estudiante pueda ir adquiriendo este nuevo conocimiento y después, posteriormente, lo pueda ejercitar en la siguiente sección, que sería las situaciones didácticas, en preguntas abiertas. Entonces, en el paso 4, aquí van a encontrar diferentes, y ustedes también pueden ir diseñando diferentes preguntas de completación, de términos pareados, de desarrollo de algún texto, etc. Idealmente, también que tenga una sección de preguntas cerradas. Nosotros lo presentamos así. ¿Para qué? Para que yo pueda concretar el aprendizaje. De esta forma yo puedo ir recolectando mayor evidencia de si el estudiante está adquiriendo las habilidades y los contenidos que yo quiero trabajar con ellos. Entonces, por eso es importante que uno pueda ir haciendo estas preguntas para ir recogiendo y recopilando mayor información que me permita tanto a mí como docente y también al estudiante poder ir retroalimentándose el aprendizaje y ir generando este ciclo continuo de mejora. Y finalmente está la autoevaluación. De hecho, Alicia, comentar que la pregunta cerrada, Antonio algo delante señalaba, es una excelente estrategia de evaluación formativa a profesores, porque ustedes tienen que estar constantemente revisando un montón de contenido abierto, y cuando yo puedo, después de que hice todo un proceso de ejercitación, poder llegar a la concreción en pregunta cerrada, no siempre, por supuesto, porque depende de la habilidad cognitiva que estoy trabajando, pero permite tener una revisión más rápida de esta evaluación formativa, de saber si aprendieron o no toda la situación didáctica que con anterioridad vi, pero por supuesto sin que esta pregunta cerrada tenga un enfoque calificativo, sino que tengo un enfoque de saber qué aprendizajes son los que tengo que seguir reforzando. Así es. Entonces, posteriormente, al final ya de la guía de trabajo, la guía de aprendizaje, viene el proceso de autoevaluación. Entonces, aquí va a ir dependiendo, obviamente, del nivel que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, en niveles más pequeños se pueden utilizar estas caritas también como del semáforo para que los niños aprendan a autoevaluarse, y en los más grandes se van estableciendo rúbricas para que ellos puedan ir marcando ahí el puntaje que obtuvieron y ir generando esta cultura de autoevaluarse, porque de verdad, de hecho, desde el año pasado que nació el decreto 67, que se puso ya, ¿cierto?, ahí mandatorio, es que nosotros tenemos que empezar a trabajar este cambio cultural de la evaluación, porque es un cambio cultural, no solo a nivel del estudiante o del docente, sino que también a nivel del apoderado. Entonces, todos en el fondo estamos aprendiendo a trabajar con este tipo de evaluación formativa que nos está proponiendo también el Ministerio de Educación por medio de este decreto. Ahora, estas guías que nosotros desarrollamos para que sean también un apoyo para el docente, viene anexado con una guía para el docente. El propósito de la guía del docente es que se pueda hacer también más fácil la retroalimentación, porque aquí vienen los solucionarios de todas las guías de trabajo que se le entregan al estudiante. Y con respecto a las preguntas cerradas, que es como el plus que tiene también todo esto, tiene su respectiva tabla de especificación, al igual que todas las evaluaciones que nosotros tenemos. Si bien nuestra tabla de especificación arroja un montón de información, porque tenemos el objetivo, la habilidad cognitiva, el indicador de evaluación, la habilidad de la asignatura, yo como docente puedo decidir después cuál es la información que quiero
utilizar para poder retroalimentar o mejorar el aprendizaje. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, yo tomé solamente el reporte de las habilidades cognitivas. ¿Por qué? Porque hoy en día, obviamente, las habilidades cognitivas quizás cobran un poquito mayor de fuerza por el tema de que tenemos que ir reduciendo los objetivos, ¿cierto? Y además las habilidades cognitivas son transversales. Yo la puedo trabajar en todas las asignaturas. ¿Y por qué puse las dos asignaturas? Principalmente por lo mismo, porque esto me permite generar colaboración entre los colegas. Lo ideal es que se dé lo que se presenta acá, que haya una correlación lo más directa posible entre los resultados de las habilidades cognitivas que yo tengo en lenguaje y los que obtengo en matemática. Entonces, cuando yo voy haciendo este análisis, puedo ir también generando esa colaboración interdisciplinaria, ¿cierto?, con otras asignaturas. Si es que estoy más débil, puedo ahí conversar con el colega de lenguaje para que me ayude quizás con alguna habilidad que yo veo más débil en matemáticas, por ejemplo. Y así se va estableciendo este ciclo como continuo de mejora. Ese es el foco de ir recogiendo toda esta información para yo después poder autoanalizar también, obviamente, en mi trabajo y que los estudiantes también tengan esta información de cómo van avanzando ellos en su aprendizaje, que es súper difícil, y yo ya lo he visto ahí en los comentarios, es súper difícil a veces motivar a los estudiantes, y por eso es clave también las actividades que vamos desarrollando. Y aquí, antes de seguir y darle el pase quizá al Antonio, mencionar que todas estas cosas también, porque veo que salen muchas dudas en el chat, y hay muchas cosas que nosotros lo hemos trabajado también en los webinars anteriores, así que reitero la invitación a que puedan visitar nuestro canal de YouTube, porque tenemos ahí también cómo se establece la ruta de aprendizaje, cómo poder generando más actividades con mis estudiantes que sean motivadoras, porque como decía ahí por ahí un profesor, es súper difícil a veces motivar a los estudiantes que no cuentan con un apoyo tanto de apoderado o de alguna abuelita, de algún familiar que los pueda apoyar en el proceso de aprendizaje. Entonces ahí es clave las actividades que uno pueda desarrollar, y ahí la creatividad a veces uno se la agota. Entonces por eso también nosotros hemos establecido estos webinars para ir dándoles un poquito más de luces o de apoyo, más ideas que les puedan servir. ¿Alguna pregunta o duda antes de continuar con Antonio? Sí, Alicia, mira, acá en el chat nos pregunta un profesor, ¿cuántas preguntas son aproximadamente por guía? Eso va a depender de cómo se va enfocando la unidad. Ya hay variados. No sé si tenía el número específico tú, Celeste, porque va dependiendo de cómo se va estructurando la actividad. Sí, y lo que también le sugerimos a los profesores es que cada parte tenga una estructura, pero siempre hay una cantidad de preguntas en torno, por ejemplo, al cierre, que tiene que ver con preguntas cerradas, que esas sí están estipuladas, que en general son entre 6 y 9. Pero sí, las actividades que salen antes va a depender, como dice Alicia, de la didáctica. Ya hay algunas que traen más actividades, otras menos, pero en general se trabaja con 6, 8, 12 actividades didácticas para llegar a los aprendizajes finales. Perfecto. Mira, acá tenemos otra pregunta que se ancla un poco a lo que planteaba Antonio. Nos pregunta Jenny, si no se puede hacer clases en vivo, ¿cómo o qué estrategias nosotros podríamos sugerir? Esta sin lugar a dudas es la mejor estrategia. Sea Roma o no sea Roma, poder trabajar lo que dice Alicia, que eran estos 6 pasos, en una clase no presencial, en un contexto asincrónico, permite suplir la clase en vivo, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, el paso 1, 2 y 3, lo que hace justamente es trabajar lo que hace el profesor en la clase online. Entonces, yo perfectamente, si no estoy haciendo clase online y comunidad técnica, doy el lineamiento de que desde ahora en adelante, por ejemplo, todas nuestras guías de aprendizaje puedan tener estos pasos. Entonces, perfectamente el profesor no tiene la clase online, pero entre el paso 1, 2 y 3 está haciendo el reemplazo de esa clase online.
Claro, ¿ya? porque la idea es que el estudiante vaya siendo autónomo en el fondo, porque no puedo estar yo al lado. Entonces, este tipo de metodología o este instrumento es súper acorde a esta realidad que estamos viviendo hoy en día. Perfecto. Alicia, me parece que sería súper prudente aclarar en qué formato los profesores pueden acceder a este tipo de material, ya que nos comentan mucho por el chat que no tienen conexión a internet, que no cuentan con plataformas para compartir el material de manera virtual. Sí, en algunos casos, bueno, el material está disponible en PDF y en algunos casos también nosotros tenemos el material impreso. Entonces hay algunos colegios que le enviamos el material y ellos se coordinan para que vayan a buscar el material a la escuela. Perfecto. Mira acá, bueno, como comentario nos escribe Litni Sangüesa que dice, las guías de aprendizaje con monitores anclando los aprendizajes son muy buenas en estos momentos que trabajamos a distancia. La verdad que se ha generado una muy buena instancia acá donde los profesores están compartiendo sus estrategias a través del chat. Bueno, continuemos entonces porque queda la última parte de este tipo de evaluaciones formativas en donde podemos entregar más estrategias que es la evaluación de resultados. Así que ahí le damos el pase a Antonio para que pueda continuar con su exposición. Gracias, Alicia. Bien, siguiendo con las estrategias, ¿cierto?, de evaluación formativa, y en la última estrategia, ¿cierto?, en la última categoría está la evaluación formativa, que es la evaluación de resultados. Y acá tenemos que ser claro que el instrumento de medición sí o sí tiene que ser un poco más potente porque sí o tengo que establecer esta evaluación de proceso. Entonces aquí podemos utilizar las evaluaciones progresivas, ¿cierto? Evaluaciones orales, que es cuando el niño también puede enviar un monólogo o una pequeña disertación a través del WhatsApp, estableciendo obviamente los indicadores que tú quieres medir en esa evaluación. Y también están los mapas conceptuales como estrategia, pero que lo hagan de manera individual. Y ahí estaba viendo y leyendo también algunos chats que efectivamente hay docentes que no pueden o no tienen la posibilidad de estar en esta conexión online, ¿cierto? O de manera virtual sincrónica. Acá ellos pueden utilizar el correo electrónico y pueden utilizar otras herramientas para poder enviar esta información, que los alumnos envíen esa información, esta actividad a los docentes, y el docente de la misma manera puede hacer la retroalimentación. Entonces es importante también establecer que no solo por el hecho de no tener esta comunicación online o esta educación a distancia sincrónica, no se pueden hacer o no se pueden realizar estrategias de evaluación. Una evaluación oral, tú puedes enviar el monólogo a un WhatsApp. Todos los colegios, o sea, todos los profesores tienen WhatsApp, ¿cierto? Que si bien invade un poco la intimidad, pero son estrategias que tenemos que utilizar en este contexto. Y los mapas conceptuales, lo mismo, el alumno envía esta evaluación, ¿cierto? Este mapa al correo electrónico del alumno, y esto me va a permitir recolectar información del producto final. ¿Cómo avancé hasta el final del proceso? Que puede ser con calificación, ¿cierto? Con una nota, o puede ser la antesala de una evaluación ya más, una evaluación sumativa, una evaluación con calificación. ¿Si puedes avanzar la siguiente, por favor? Perfecto. Entonces, importante, ¿cuáles son los procesos de enseñanza que promueve la evaluación formativa? Primero, identificar y compartir metas de aprendizaje. Eso es esencial, que el alumno y el docente sepan hacia dónde tienen que ir caminando juntos en este proceso del ciclo educativo. Recoger variedad de evidencia, que es lo que mencionaba al principio, que con estos instrumentos yo voy a ir recolectando esta evidencia y voy armando mucho mejor esta retroalimentación y voy entregándole esta retroalimentación al alumno para que avance de mejor manera y de forma eficiente, ¿ya? Los tiempos son acotados, entonces sí o sí tengo que ser eficiente en ese sentido. Para eso tengo que sí o sí ser sistemático en el proceso de evaluación formativa. Retroalimentar al estudiante de manera detallada, oportuna,
fomentar el rol activo de los estudiantes, que es lo que también comentaba Alicia, que sí o sí el alumno tiene que interiorizarse de su proceso educativo para poder establecer, ¿cierto?, la autorregulación y este tema de la autorreflexión, ¿cierto?, para que él sepa cómo avanza hacia el siguiente paso. Debemos intencionar la evaluación y retroalimentación entre pares, ¿cierto?, que va de la mano con el punto anterior, y sí o sí la práctica de retroalimentar me va a favorecer en mi práctica docente porque voy a poder establecer cuáles son las estrategias que puedo realizar con cierto curso, con cierto grupo, para poder ir mejorando y ser mucho más eficiente. La siguiente, por favor. Por último, hablar sobre la retroalimentación y la importancia que tiene la retroalimentación en este proceso y que hemos hablado en todo momento de este concepto de retroalimentación. Si puedes avanzar, es necesario tener claro que la retroalimentación es una intervención pedagógica que se vale de información evaluativa para orientar a las y los estudiantes sobre qué pasos dan para seguir aprendiendo. O sea, es la parte fundamental. Es el camino, es el pavimento del camino en donde va a transitar el alumno acompañado de este docente para lograr el producto final. Es necesario hacerlo de manera constante, sistemática, detallada, ¿cierto? Y oportuna, sobre todo oportuna. No me va a servir hacer una retroalimentación al final cuando ya esté solicitando estos productos, resultados al alumno, si antes no lo acompañé. Claro, generalmente, Antonio, y súper importante comentarlo, y por eso también viene tan de boga la evaluación formativa, nosotros teníamos esa estrategia de que calificábamos al estudiante y ahí venía la retroalimentación. Una vez que el estudiante ya se equivocó y la calificación ya estaba en el libro. Entonces, una de la esencia de este decreto es: ¿por qué no acompañamos antes a los estudiantes para que cuando llegue al proceso final ya llegue de buena manera, ya haya aprendido en base al error? Entonces, en evaluación formativa, el error es la principal esencia, ¿verdad? Y el error se trabaja con este concepto que muy bien decía Antonio, que es la retroalimentación. ¿Es evaluación formativa cuando una aprueba al final? Sí, por supuesto. Pero la idea es que podamos hacer estos dos pasos que señalaba el Antonio, que era, ¿cierto?, el de proceso y el informal, para que después mi última evaluación formativa también constituya aprendizaje. Gracias, Celeste. Bueno, consideraciones para el proceso de retroalimentación. Debemos tener en cuenta, ¿cierto?, que tiene que ser centrada en la tarea con sugerencias de mejora. Siempre avanzar, tomar esta retroalimentación como un avance, ¿cierto? Como bien decía Celeste. Usar mensajes claros orientados al aprendizaje. No me sirve si, como les decía, solamente decirle al alumno que está haciendo bien el trabajo. Tiene que ser una retroalimentación detallada, ¿cierto? El concepto tiene que ser claro y el alumno lo tiene que tomar con esa misma claridad. No usar evitar usar la retroalimentación como comparación entre estudiantes. Ese es el peor error que pueden cometer, establecer de que el mejor alumno, ¿cierto?, hace estas cosas y por ende tiene la mejor nota en desmedro de un alumno que quizás no tiene las mismas capacidades, ¿cierto?, que el alumno que tiene las mejores notas o un mejor nivel de desempeño, pero eso me va a provocar que el alumno que lo están comparando, ¿cierto?, con el mejor, tenga esa frustración y baja autoestima, y por ende no va a tomar confianza en su sesión de clase y prácticamente lo estamos anulando en este proceso de aprendizaje. Es muy importante evitar la comparación. Y como consideraciones generales, ¿cierto?, consideraciones finales, tener en cuenta que el proceso de evaluación formativa debe ser sistemático y continuo, lo hemos dicho durante toda la charla. Durante este periodo de pandemia debemos mantener la interacción constante con los alumnos. Es necesario esta interacción, ya sea sincrónica o asincrónica, para que el alumno sepa que ustedes como docentes sí están preocupados de este alumno, ¿cierto? Y de este proceso, de que él vaya a aprender en este proceso educativo. De una u otra manera
manera tengo que establecer esta interacción, ya sea a través de un WhatsApp con el papá, el correo electrónico, de manera sincrónica, asincrónica, etc. Pero sí o sí el alumno tiene que conocer y saber que hay una interacción. Durante este proceso se debe seleccionar muy bien el instrumento evaluativo y su propósito. Esta congruencia, ¿cierto?, entre el objetivo de aprendizaje, el método y el instrumento tiene que ser bien compacta y bien clara. La evaluación formativa debe estar centrada en el alumno, ¿cierto?, como núcleo principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el profesor es un medio para agilizar y lograr el aprendizaje. Nosotros acompañamos a este alumno, nosotros no somos los dueños de la verdad, porque el alumno también me va a enseñar a cómo llegar hacia a su persona con diferentes estilos de aprendizaje y diferentes metodologías. La retroalimentación es una práctica docente que permite al alumno mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo hemos dicho durante todas las charlas. O sea, el proceso de retroalimentación me va a pavimentar este camino, ¿cierto? Y va a ser mucho más eficiente para que el alumno llegue a un producto final adecuado, el que nosotros queremos, al que nosotros queremos que llegue. Cuando el alumno se interioriza del proceso de aprendizaje, se hace más partícipe de la clase, aumentando su motivación y confianza. Un alumno que sepa cómo lo van a evaluar, ¿cierto?, que sepa de qué manera va a avanzar el siguiente peldaño, obviamente va a ser mucho más fácil para él y mucho más gratificante participar de tu sesión de clases, porque su motivación y su confianza va a estar a tope. Entonces es necesario establecer esta interacción y esta confianza entre el docente y el alumno. El profesor, al retroalimentar y conocer cómo va el progreso de sus estudiantes, le permite establecer nuevas metodologías, ¿cierto?, para poder llegar al objetivo trazado. Es necesario porque el profesor, como les mencionaba, sí o sí tiene que establecer estas nuevas rutas de aprendizaje para poder llegar al proceso final, ¿cierto? Y el alumno va a ser el mejor docente, por así decirlo, del mismo profesor, para que éste vaya haciendo los cambios pertinentes para establecer nuevas metodologías. Y es fundamental adaptarse a las nuevas formas de interacción con los alumnos. Para eso debemos modificar las metodologías y flexibilizar los procesos de aprendizaje. Esto que estamos haciendo ahora generalmente se hacía con ustedes en la sala de profesores, nosotros frente a ustedes con un proyector, etc. Entonces es necesario, sí o sí, modificar las metodologías, pero no toda la metodología, sino que amoldarlo a las nuevas situaciones que estamos viviendo, que es, por ejemplo, esta comunicación sincrónica que estamos realizando, para también establecer esta flexibilización en los procesos de aprendizaje, entendiendo que cuando volvamos, sí o sí vamos a nuevamente flexibilizar y cambiar nuestras metodologías cuando volvamos de manera presencial, para poder avanzar en este ciclo educativo. ¿Alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro, que les podamos resolver? Alicia, Celeste. Sí. Antonio, te comento que no hay mayores inquietudes a través del chat. Sí nos preguntan bastante dónde van a poder ver nuevamente esta presentación. Les recuerdo a todos los profesores que desde mañana va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, donde nos ubican como Roma Evaluaciones. También es importante recalcar que nosotros estamos a disposición de todas las personas que están participando de este webinar para compartir material, orientarlos respecto a la evaluación formativa. Básicamente ponemos a disposición nuestro conocimiento para orientarlos en esta situación. Si desean contactarse con nosotros, nos pueden ubicar directamente en nuestro correo electrónico, que es contacto@romacl.com. Alicia, no sé si tú quieres complementar algo más. Yo quiero complementar porque veo que varios están poniendo ahí su correo para mandar la presentación. Los colegios que son parte de nuestra comunidad pueden comunicarse con su ejecutivo de cuentas o bien con el capacitador asignado a su establecimiento para que les pueda hacer llegar la presentación. Ya, bien como dice Sandra, la presentación también va a estar en nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar completa,
tal como los otros webinars que de verdad invito a que los puedan revisar porque hay muchas preguntas que yo vi que nosotros las hemos ido resolviendo en estos otros temas que hemos tratado, como por ejemplo el tema de las rutas de aprendizaje, cómo trabajar en contextos online, cómo hacer clases efectivas en contextos online. Esa charla también estuvo muy buena, con hartas estrategias que entregamos a los docentes. La idea siempre, como les dije al inicio y como lo dije en algunas intervenciones, es aportar un granito de arena en algo más a todas nuestras escuelas que actualmente son parte de nuestra comunidad y así ir mejorando lo que nos mueve a todos nosotros que trabajamos en Roma, que somos profesores, que es la educación y mejorar los procesos de aprendizaje. Señalar que esto no termina aquí, sino que van a venir más charlas, estamos recopilando los temas de interés y uno de ellos es el estado emocional de los docentes. Por lo mismo, vamos a tener una charla el 14 de este mes a las 4 de la tarde, que si no me acuerdo bien el nombre, Sandra, si me ayudas ahí, es que sí, no me acuerdo qué nombre quedó porque lo discutimos tanto que... Sí, la charla del día 14 de julio a las 4 de la tarde es la salud emocional del docente en tiempos de crisis. Sí, va a estar súper interesante. Obviamente ahí tenemos un invitado especial que es experto en el área para que se puedan conectar ese día. Obviamente vamos a estar informando, vamos a estar promocionando esta charla también por nuestras redes sociales, a los correos de las escuelas que son parte de nuestra comunidad y están todos obviamente cordialmente invitados. Agradecemos siempre la participación que han tenido en nuestras charlas, de verdad estamos muy agradecidos. La idea es ir aportando, ir mejorando y todo el feedback que nos puedan dar, si se pueden comunicar con los capacitadores y darnos sus apreciaciones, para nosotros es súper importante porque de esa forma se ha ido formando Roma, gracias a las observaciones que nos van haciendo las mismas escuelas que trabajan con nosotros. Así que hoy en día lo que es Roma es mucho gracias a esta colaboración que tenemos con la escuela. No sé si alguien más quiere decir sus últimas palabras antes de que demos por finalizado este programa del día de hoy. Celeste. No, solamente agradecer la participación y tomar el comentario que dice Lorena Pérez, que señala: en relación a las clases online, es importante realizar recreos mentales. Súper importante, ¿cierto? Y nos están compartiendo algunas estrategias. Así que muchas gracias por la participación y cualquier cosa, estamos siempre aquí disponibles para ayudarlos. Que tengan un excelente día. Antes de cerrar, quería aquí una preguntita. Decía, ¿cómo pueden acceder a las guías desde la plataforma Roma? Bueno, si no tiene acceso a la guía, puede comunicarse con su ejecutivo de cuenta, y si quieren saber más sobre nosotros, también estos son los canales de comunicación, ya, para que los podamos orientar, donde puede ver esta guía de trabajo, ya, y obviamente ahí darle las orientaciones correspondientes. Como bien saben, todos los que trabajan con nosotros, todo el material con el que Roma dispone, está asociado a procesos de capacitación, ¿ya? Así es que vamos entregando ahí ciertas orientaciones. Obviamente la decisión final está en la comunidad educativa, pero nosotros vamos orientando un poquito el trabajo para que no sea, aquí les dejamos el producto y nos vamos, no es así. Así que ahí están los canales de comunicación y los que puedan comunicarse también con su ejecutivo de cuenta o el capacitador asignado. Aquí están los contactos de Alejandro Olivares y Patricio Palma. Los teléfonos que aparecen ahí fijos actualmente no están disponibles porque no estamos en la oficina, principalmente por eso, pero sí está el WhatsApp que aparece ahí, sigue estando operativo, y los correos electrónicos que aparecen en la pantalla. Así que eso, muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Gracias a ustedes, gracias a todos los profesores que estuvieron presentes también.